¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos en este lunes para comenzar a revisar todo lo que ha ocurrido en la actualidad, en el debate con nuestros panelistas de siempre. Mónica González, bienvenida. Buenas noches. Hernán Larraín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Rafael Berguán, bienvenido también. Don Daniel. Don Alberto Mayol, bienvenido. Buenas noches. Nuestros panelistas y ustedes, que como siempre tienen un rol muy relevante en este programa, opinando con el hashtag CiudadanosCNN y también respondiendo nuestra pregunta, que hoy es la siguiente. La revisamos sobre uno de los debates que hay abiertos en el país. Si se debería excarcelar a los presos por derechos humanos con enfermedades terminales. ¿Sí o no? Un tema sobre el que se han referido parlamentarios, autoridades religiosas, columnistas, abogados, en fin, personajes del mundo de los derechos humanos también. Ha sido objeto de amplio debate y queremos saber la opinión de ustedes. Si se debería excarcelar a presos por derechos humanos con enfermedades terminales, ¿sí o no? Es uno de los debates que vienen más adelante, pero antes tenemos el minuto de confianza, una tradición de este programa. Hernán, Muy bien. te propongo partir. Muy bien, partimos. Y yo quiero hacerme cargo de un compromiso presidencial de Michelle Bachelet que da la impresión está un poquito desaparecido. Y me refiero a la nueva Constitución y el proceso constituyente. Y la verdad es que el tema ha dejado de estar en los medios y en la agenda del gobierno. La pregunta es, ¿tiene futuro? Algunos creemos que sí. Pero no por la fuerza del gobierno o porque sea un compromiso presidencial, sino porque es posible que este sea un debate que sea parte de las presidenciales del 2017. ¿En qué está el proceso? Ya han sido abiertos muchos de sus resultados y se puede conocer en sistematizacionconstitucional.cl gran parte de ellos. Y el Consejo Nacional de Observadores va a entregar su informe en enero a la presidenta Bachelet. ¿Qué vendrá después? Dos compromisos de la presidenta. Un proyecto de ley de reforma al mecanismo y el envío al Congreso de un nuevo texto. ¿Cuánta fuerza tendrá el compromiso de la presidenta? Algunos creemos que no mucho. Pero es muy posible que todos los candidatos lo tomen como una bandera el próximo año. Muchas gracias, Hernán. Alberto, tu minuto de confianza. Muchas gracias, Daniel. Me quiero referir al tema de los migrantes y en particular quiero aprovechar unas imágenes que traje respecto a lo que pasa en la oficina de migraciones ubicadas en Fanor Velasco, en la ciudad de Santiago. En esas oficinas podemos ver desde las 8 de la mañana filas de 150, 200 metros y a las 2 de la tarde, cuando están tomadas estas imágenes, todavía sigue la misma fila, sin aparentemente ningún método que permita que haya un trato mínimamente digno a personas que están al sol durante mucho tiempo. Para colmo, en el último tiempo, derivado de toda la discusión sobre migración, resulta que se llenó de carabineros en la mañana. 8 o 10 carabineros, un furgón, 4 motos, ¿ya? Una enorme cantidad de carabineros que primero impiden el comercio ambulante que le vende bebida y comida a las personas que están en la cola, que no pueden salir de la cola. Y que además no cumplen ningún otro rol porque no pasa absolutamente nada, más que hay mucha gente que solamente cambia de posición tratando de seguir la sombra en lo posible durante toda la mañana. Sencillamente una prueba más de la claridad con la cual se trata a los migrantes en Chile, con un trato vejatorio por parte de la gente que muchas veces va pasando. Lamentablemente esa es la forma en que lo estamos tratando esta temática y ojalá podamos entonces modificar ese repertorio. Muchas gracias, Alberto. Rafael, tu minuto. Bueno, probablemente muchos están expectantes de que el gobierno anunció que pretende declarar feriado el lunes 2 de enero. Pero hay algunos que han criticado esto. Incluso el presidente Lagos, el expresidente Lagos, que en sus palabras dijo, lo encuentro un poquito populista. Obviamente la vocera de gobierno, Narváez, salió diciendo que no es populista. Yo la verdad que quiero ser honesto intelectualmente. El proyecto no es populismo, es más bien demagogia. Populismo es anunciar algo que uno sabe que no va a poder cumplir. Demagogia, sin embargo, es hacer política pública apelando solo a la gratificación instantánea. Y no es que yo esté en contra del tiempo libre. De hecho, por ejemplo, los países de la OECD en promedio tienden a trabajar del orden de 1.600 horas al año. En Chile, sin embargo, trabajamos más de 2.000 horas. Esto más o menos equivale a trabajar cerca de 2 meses más por año. Pero la razón por la que en los países avanzados hay más tiempo libre no es porque tienen más días feriados, es porque son más productivos. Y en esto, en baja productividad, en Chile las culpas son bastante compartidas. Por un lado tenemos muchos sectores que
desde hace bastante rato, tienen pésimos indicadores de innovación. Por otro lado, tenemos reformas y políticas que han sido simplemente antiproductividad. Muchas gracias, Rafael. Me tomo un minuto ahora. Ya parece casi un hecho, lo más probable es que Alfredo Moreno sea el nuevo presidente de la CPC. El presidente de Empresas Penta se va a convertir, por lo tanto, probablemente en el timonel de los grandes empresarios del país. Es cierto que Alfredo Moreno no estaba en Penta cuando ésta se convirtió, en palabras del fiscal Gajardo, en una máquina de defraudar. Pero sí es cierto que hoy es el presidente de esta empresa que tiene 5 sociedades que están formalizadas. Sí es cierto que hoy es el hombre de confianza que han puesto allí quienes siguen siendo los dueños de Penta, que son Carlos Délano y Carlos Lavín, para que cuide de sus intereses. Si después de 2 años de escándalos, después de 2 años de el brutal desprestigio que ha significado para el empresariado todo este cúmulo de casos de corrupción, de los cuales Penta es probablemente el mayor símbolo, si después de todo esto, es finalmente la resolución que el gran empresariado presenta a la ciudadanía, la pregunta es, ¿qué aprendieron de estos 2 años? Si es que acaso aprendieron algo. Mónica, tu minuto. Bueno, hoy día el Colegio de Abogados salió de su silencio. Emitió una dura queja contra el Servicio de Impuestos Internos. Y esto porque, siguiendo una instrucción de la OCDE, a la cual nosotros pertenecemos, y después del escándalo de los Panama Papers y los secretos tributarios y los paraísos tributarios, se envió una circular a los más importantes abogados tributaristas para que entregaran alguna información, como corresponde a un país civilizado, como corresponde a un país donde la evasión de impuestos es un delito. Bueno, al Colegio de Abogados le parece que esto es imposible y emite una declaración durísima. En la lista la encabeza Fernando Barros. Y debe estar en la lista también la persona que pidió esto, que es la presidenta de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, Olga Feliú. Uno se pregunta, qué raro, ¿con qué derecho Olga Feliú alega contra estas normas y nadie le pide cuentas sobre su rol cuando ella fue pilar junto a su marido de la riqueza que ocultaba la Corona de Dignidad? Y Fernando Barros, quien hoy día supimos que además va a ser candidato a la SOFOFA. O sea, aquí hay una verdadera máquina de una industria de defensa de la riqueza. Y esa industria de defensa de la riqueza está formada por abogados tributaristas que en vez de hacer las cuentas limpias y transparentes, lo que hacen es ayudar a las grandes empresas, a los más ricos de este país, a evadir impuestos, a hacer sus finanzas con humo y secreto, como decía una columna de Andrea Repeto esta semana en El Mercurio. A mí me parece que esto es grave. Grave porque están impunes. Grave porque hoy día, por ejemplo, la Corte Suprema acaba de fallar contra Lucía Pinochet Iriart por evasión tributaria. Esto ocurrió hoy día. Es decir, hubo un pronunciamiento que habla y condena a una persona por evasión tributaria. Y en medio de este clima, que como bien decía Daniel, hay una opinión pública que exige más transparencia, que exige que se llenen los vacíos institucionales, legales, donde se anida el delito. El Colegio de Abogados emite este pronunciamiento. Yo lo encuentro increíble. Muchas gracias, Mónica. Vamos a la nota con un resumen de días que han sido extraños, días que han tenido una serie de acontecimientos que han marcado la opinión pública. Vamos a la nota y luego conversamos. Creo que es inaceptable. Espero que no solo se pidan disculpas a este respecto, sino que se haga una reflexión profunda. Disculpa y perdón por los hechos. Pedir las disculpas del caso. Una metida de pata. No sé por qué apareció la muñeca allá al medio. El directorio no puede aceptar su dimisión. Sectores del laguismo están desesperados porque su candidato no prende y no están tratando de enlodar a todos. Mantengamos el nivel de la campaña, por favor. Si él comete el error de ponerle nombre a eso, yo le diría, demuéstrele, señor. La causa de la muerte de Lisset dice relación con el ejercicio de violencia física. He solicitado audiencia de formalización. Todo esto que está sucediendo hoy día es algo terrible. Que hacía muchos años
que nadie con esa vehemencia me había llamado un hijo de puta. Bueno, hechos que van de lo anecdótico, si se quiere, a lo francamente dramático en el caso del Sename. Les propongo que partamos con lo más contingente, con lo más actual, lo que pasó hoy con Andrónico Luksic en el Centro de Justicia. Hernán, ¿qué impresión te queda de lo que ocurrió con la audiencia y con esta agresión que recibió luego el empresario? A ver, creo que hay dos comentarios. El primero es que estamos frente a un ciudadano que, si bien es el más rico de Chile, va, como cualquier ciudadano, ante la ley, ante la justicia, digamos, y invoca, digamos, la protección de su honor, un diputado de la República, las explicaciones, y creo que él está en todo su derecho, digamos, de ejercer ese... Pero al mismo tiempo creo que hay una violencia que se simboliza en Andrónico Luksic en contra de las élites. Creo que lo que vimos hoy día, si bien había una manifestación de Alto Maipo y por tanto en contra de las inversiones de Luksic, creo que de lo que habla realmente y de lo que creo Gaspar Rivas se aprovecha para aparecer mediáticamente siendo un representante en el fondo de esa ciudadanía molesta en contra de los poderosos. Y tengo la imagen, creo, ahí de lo que ocurrió este día. ¿Alberto? Yo creo que habla de los cambios también de la sociedad. Evidentemente hace 10, 15 años atrás, el mismo Luksic y otros empresarios chilenos se han visto enfrentados a muchísimas denuncias muy graves, a muchas situaciones, a lo que pasó en Perú con Luchetti, a lo que pasó con muchísimos proyectos de inversión gigantes que no cuidaron el medio ambiente, en fin. Y sin embargo eso no solo no generaba problemas judiciales, sino que tampoco generaba ni siquiera un mínimo escozor en la sociedad. Hoy día las cosas son distintas. Hoy día, por las razones correctas, por las razones equivocadas, por como sea, efectivamente hay una crisis en la dirección vertical de la sociedad y no solamente en la horizontal, no solamente entre izquierdas o derechas, sino que básicamente desde abajo hacia arriba. Y creo que efectivamente ahí lo que dice Hernán es cierto. Luksic simboliza en gran medida esta élite, porque y la simboliza de un modo frustrado, no es capaz de contener el conflicto, porque básicamente las heridas que ha recibido ya son heridas en su línea de flotación. Políticamente su posibilidad de liderazgo está acabada, y en ese sentido va a recibir él y otros que han pasado por el mismo derrotero, por las mismas situaciones en la élite política chilena y en la élite empresarial chilena, van a recibir probablemente una secuencia de hechos como este. Ahora, hemos hablado de este proceso varias veces. Tal vez lo de hoy puede entenderse como una cierta advertencia de que hay una línea tenue entre un proceso que podemos entender que es positivo, una mayor horizontalidad, una crítica a las élites, y cuando eso pasa a episodios de agresividad o de violencia física, como lo que vimos hoy día. Hay una línea ahí en que en algún momento la sociedad puede no solamente ser crítica, sino que ser violenta, que fue lo que vimos hoy. ¿Qué es más violento, yo diría, no? Porque se han sumado hechos violentos. Violento fue muy violento. La entrega de una muñeca inflable por parte de empresarios a un ministro de gobierno frente a la mirada socarrona y bastante imbécil, ¿no?, de algunos de los hombres que estaban ahí, entre los cuales había 2 candidatos a la presidencia. Es muy violento. Es violento la falta de respeto hacia las mujeres. Es de una violencia inaudita. ¿Cómo no va a ser violento también que hoy día sepamos que Lisette, la niña símbolo del escándalo del Sename este año, murió por torturas? Murió por torturas que se le aplicaron en el momento en que ella tenía un ataque, porque son niños dañados. ¿Cómo no va a ser violento los escándalos que hemos tenido, que hace que Ramiro Mendoza dijera en un momento dado que el ciudadano sentía que salía a la calle y lo despojaban las empresas? Fíjense bien la secuencia. En los últimos 5 años, la Polar, 300 millones de pérdidas para las AFP. Cascadas, otros 300 millones, más 50 millones para las AFP. La colusión de las farmacias, la colusión de los buses interprovinciales, la colusión del papel. El estudio último de la Fiscalía Nacional Económica indica que las pérdidas, el daño está evaluado en 448 millones. Fíjense los daños ocasionados por Costanera Norte y la empresa constructora SACIR, que no paga nada. Y si a eso le sumamos todo el cuestionamiento que ha habido a la industria de la AFP, en donde no se asume de verdad
lo que ha significado el cuestionamiento real de la ciudadanía. Son hechos de una violencia distinta, pero que encadenan en algo que si no reparamos, nos puede llevar por derrotero, que van a dejar a Chile en una situación que yo quiero decirla con todas sus letras. Somos una isla. Si hoy día miramos la situación internacional, violenta, si miramos la violencia que hay en otros países por corrupción y violencia de seguridad ciudadana, Chile es una isla todavía. ¿Cómo no vamos a querer cuidarla? Lo que tú decías al inicio con Moreno. O sea, aquí tiene que haber una reacción. Y lo que uno ve, perdónenme, no hay una reacción de urgencia. No la hay. No, muy breve, Mónica. Yo creo que todo lo que tú explicas son hechos que han generado mucha rabia, ¿cierto? Porque son casos de abuso empresarial donde los consumidores se ven afectados, donde el mercado y la confianza en los mercados se ven afectados. Ahora, esa rabia no nos debería permitir en ningún caso justificar un acto de violencia como el que vimos hoy día en contra de Luxic, sea quien sea el ciudadano. Creo que el lenguaje que muchas veces vemos en las redes sociales también empieza a hablar de un cierto clima de conflictividad que es la traducción de esa rabia justificada, pero que a veces empieza a romper también una cierta cohesión social, una cierta capacidad de diálogo, una cierta capacidad de argumentar. Y creo que hay que tener cuidado con ese límite. Me van a decir que, bueno, es también parte de la élite, pero quizás al final todo aquel que participa de las redes sociales termina siendo parte de la élite. Pero yo creo que la violencia que se ve hoy día, y no solo en Chile, es bastante más generalizada incluso que aquella que uno puede asociar a esta élite empresarial, multimillonaria. Es cosa de opinar algo en Twitter para recibir decenas y decenas de Twitter insultándote de la manera más yo diría, ya degradante posible, pero a diferencia de lo que ocurría al principio, muchas veces desde la cobardía al anonimato, ahora cada vez más desde cuentas de personas que son razonablemente conocidas y que juegan un rol incluso en política pública. Yo tengo en la cabeza varios nombres de personas que se dedican a hacer esto. Y creo que al final esto simplemente demuestra que hay una generalización en la falta de respeto hacia lo otro cuando piensa distinto. ¿Se permiten más socialmente estas conductas? ¿De alguna manera se entiende que uno puede insultar a alguien? Déjame hacer un link déjame hacer una conexión entre el tema de Luxic, el tema de la muñeca y el tema de Gaspar Rivas. Porque hay que recordar por qué estamos hablando de esto. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos con Gaspar Rivas a esto, que se refirió, en vez de hacer su pega como diputado, de fiscalizar lo que hace el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y deliberar para que el interés público, ¿no es cierto?, se alcance, a lo que se dedica es a perseguir justicia insultando y incluso hasta esta altura se sabe mintiendo, de acuerdo a muchas declaraciones que ha ido haciendo, de las cuales se ha tenido que ir desdiciendo. Una persona que es abogado y diputado de la República, que tiene derechos que nosotros no tenemos, pero que parece que no tiene ninguna responsabilidad. Yo quiero hacer un link entre todo esto, porque yo creo que al final lo que está pasando acá es que hay una falta de respeto por las instituciones y por la pega bien hecha. Un elemento en común en cada uno de estos eventos, en cada uno de estos hechos, tiene que ver con que hay algo que se está haciendo muy mal. En el caso de Gaspar Rivas está haciendo pésimamente mal su pega, y yo ahora recuerdo la encuesta CEP, que probablemente va a salir pronto, que nos decía el año pasado, la última vez que midió la confianza de la gente en las instituciones, nos decía que la confianza en los políticos es de 3%, la confianza en el Congreso es de 6% y la confianza en los empresarios es de 11%, siendo que la confianza en Carabineros es más de 50%. Entonces no es una cosa totalmente generalizada. Entonces uno tiene que preguntarse qué ha hecho el mundo político, qué ha hecho el Congreso y qué han hecho los empresarios para recibir tal nivel de desaprobación. Y lo mismo, a propósito del comentario que hacía por la cosa esta Sexme, la muñeca, lo mismo en el caso de la muñeca inflable, más allá de lo violento que esto significa, que es el primer problema. Cuando uno empieza a analizar cómo llegas a esa situación, para llegar a ella tienen que haberse equivocado muchos. Tienen que haberse equivocado los asesores comunicacionales, los que se les pagan millonarios sueldos para controlar este tipo de situaciones. O sea, el ministro llega a un acto en el que le van a hacer un regalo a una persona que lleva 20 años haciendo regalos que generan en el mejor de los mundos sorpresa, y no saben qué regalo le van a hacer. Y luego, para recibir esa muñeca y sacarse la foto, tiene que haber habido un directorio en la Sexma. Apareció el caballero que parece que es el presidente ahí, que no tenía idea de qué es lo que iba a hacer la organización. Entonces, ¿quién cresta, ya que está de moda así Garabato, quién cresta está haciendo la pega de manera a justificar el sueldo que está recibiendo a fin de mes? Hay muchos que parece que no la están haciendo. Sí, yo creo que se ha tocado un conjunto de temas que podrían merecer un análisis más o menos conjunto, y otros temas que no han aparecido aquí. El disparo que se le ejecuta a este joven mapuche,
reducido por la espalda, en el suelo, por un carabinero. También en la agresión, la toma de justicia por propia mano de un acto que aparentemente además nunca existió, de una familia y de algunos vecinos contra un muchacho que tenía un poco de síndrome de Asperger, y a este muchacho se le acusa de una violación que aparentemente nunca existió y sencillamente lo torturan y lo asesinan por horas. Entonces, creo que hay una reflexión sobre lo que somos que también es importante. No es solo sobre lo que son otros, lo que somos nosotros, sino que sobre lo que somos todos. Yo soy el primero en decir que creo que sí hay una explicación en todo lo que ha pasado en Chile en los últimos años, porque hubo mucho tiempo para enmendar el rumbo y no se hizo por parte de las élites. Pero también creo que es de justicia entender que quienes somos los ciudadanos, sencillamente tenemos que ponernos a analizar y reflexionar un poco de lo que hacemos, lo que somos y lo que pensamos. Y las autoridades, cuando piensan, por ejemplo, en educación, que dejen de pensar en solamente el puntaje de la PSU, el puntaje del CIMSE, el puntaje de la prueba PISA, y pensemos también en lo que significa la densidad cultural que se requiere para que este tipo de situaciones no acontezcan. El respeto al Estado de Derecho no es un discursito que se pasa así en clase como que es importante el Estado de Derecho porque Rousseau, Montesquieu y compañía, que ni siquiera creo que se menciona, pero esto se requiere una profundidad mucho mayor de la densidad cultural, y eso tiene mucho que ver con algo que nos está pasando en Chile, que es que mejoramos mucho en los puntajes internacionales y todos sabemos que la calidad de nuestra educación y la calidad de nuestra cultura empeora. Entonces, ese juego absurdo ya tiene que terminar. Tenemos que entender que aquí están pasando cosas que hablan de autoritarismo. Tenemos una larga tradición de autoritarismo en las oligarquías del siglo XIX, en la colonia antes, y después ni hablar en dictadura durante el siglo XX, con no una, sino que varias dictaduras. Tenemos una tradición de eso y no estamos siendo capaces de romperla, y se puede manifestar hasta en la más mínima fórmula, en la calle, en la casa, en cualquier lugar. Yo hacía este recuento, yo comparto mucho lo de Alberto, yo hacía este recuento de hechos que han indignado a la población. Y lo decía porque creo que uno de los detonantes de la violencia es la impunidad. Y yo pensaba en lo siguiente, o sea, efectivamente en la familia, que esa pareja que decide torturar y asesinar por su propia mano, buscando justicia a ese joven que, entre paréntesis, estaba en una casa del Sename de donde se había escapado. O sea, un joven vulnerable y dañado. Lo hace porque el comentario es: a mi hija la violaron, cosa que no es verdad aparentemente, pero como es menor de edad no le va a pasar nada. Eso se escucha mucho hoy día, que no va a pasar nada, que tú puedes robar grandes cantidades y no te pasa nada. Y eso es verdad. O sea, lo han dicho dos fiscales con todas sus letras este último tiempo, Carlos Gajardo y Miguel Guerra. La urgencia que hay de reformular, porque el sistema no está preparado para los grandes delitos económicos. Pero no hay urgencia. Como tú decías, parece que alguien no está haciendo bien su trabajo. Y yo creo que sí. Hay un tema ahí en el diputado que emite garabatos, en vez de hacer su fiscalización, en vez de hacer un proyecto que le permita al señor Luksic no seguir evadiendo la justicia en algunos hechos. No, emite epítetos. Y yo en eso quiero decir que de repente no nos fijamos en aquellas grandes cosas que nos deberían llenar de orgullo. Que, por ejemplo, nunca se le ha rendido homenaje. Estos días, esta semana, la Vicaría de la Solidaridad cumplió 40 años. Y quiero decir con todas sus letras, si a alguien se le debe la pacificación en este país, en el sentido de que la gente no saliera a matar, a buscar justicia por su propia mano después de tantos años de impunidad por sus desaparecidos y ejecutados, es aquellos hombres y mujeres que desde la Vicaría de la Solidaridad hicieron un trabajo que hoy día se conoce en Sudáfrica, en Europa, que es ejemplo. A donde uno vaya te dicen: uy, en derechos humanos no existe otra voz, otra estructura, otro trabajo más loable, más bien hecho, más científico que el de la Vicaría. Yo creo que ahí también pecamos, perdónenme, porque cuando la impunidad se encausa diciendo: por aquí es el camino para restaurar el Estado de Derecho, para rendirle tributo a los tuyos porque se violó un
un rito ancestral, de que tú tienes que enterrar a los tuyos dignamente. Entonces, no alimentes la rabia, ven con nosotros, busquemos justicia. Bueno, hoy día yo quiero rendir tributo a esa gente, porque son un orgullo para todos nosotros. Vamos a hacer una observación también respecto del caso de Asexma, porque fue, creo, el escándalo de la semana. En una semana donde pasaron muchas cosas. También habría que preguntarse por qué fue ese el escándalo que se llevó las noticias. Entre otras cosas, Alberto mencionó varios hechos que son realmente muy, muy preocupantes. Si hay tal vez una buena noticia del caso Asexma, creo que fue la reacción social. En muy pocas horas, las redes sociales, los mismos que estamos criticando, muchos líderes de opinión, políticos en forma transversal, hombres y mujeres, salieron a criticar ferozmente lo que había hecho Asexma, a levantar el sexismo que había detrás de esa imagen. Fueron horas después donde más de 50 medios de comunicación internacionales que replicaron este hecho y vinieron a confirmar, de alguna manera, la afortunada reacción, pongamos en esos términos, que hubo. O sea, esa densidad cultural, digamos, yo diría que es frágil. Y si hay algo que rescatar, fue creo, la unanimidad respecto del error que había detrás de Asexma. Basta con las explicaciones. No estoy diciendo que sea suficiente. No, pero creo yo estoy preguntando. Creo que es algo a observar. Hemos conversado tantas veces, que lata ser repetitivo, pero muchas veces hemos dicho en este programa el concepto de accountability, que involucra, por un lado, saber, conocer los hechos, identificar, pero después también, ¿no es cierto?, pagar. ¿Quién debió pagar por la culpa? ¿Debió haber salido Fantuzzi? Bueno, a mí me parece que debió haber salido Fantuzzi. Yo tengo mis dudas si el ministro... A ver, yo le tengo simpatía, quiero ser honesto. Conozco al ministro, sé que es una persona trabajadora y bien intencionada, pero la vida es sin llorar, sobre todo en el mundo de la política. Yo tengo mis dudas si el ministro de Economía debió seguir. Yo creo que debió haber salido. O al menos debió haber salido alguien a cargo de ese tipo de situaciones en el ministerio, y de eso no supimos nada. ¿Alberto? Yo creo que evidentemente, al menos, yo creo que todo el directorio de Asexma debió haber asumido la responsabilidad. La situación del ministro, yo no creo que es incomprensible, pero al mismo tiempo evidentemente se vio expuesto, y lo mismo lo dijo Fantuzzi, de hecho eso mismo, dijo, oye, lo expusimos a una situación que era de difícil resolución, en vez de resolverla con un mínimo de parsimonia, en todo caso, todos los presentes, y entonces el asunto es más complicado, todos los presentes sonrieron de buena gana. No dijeron nada. No dijeron nada, hasta el día siguiente, que además empezaron de a poco a ir corrigiendo lo que habían dicho antes. Yo tengo la impresión de que hay un primer factor, que es que todo el directorio de Asexma tiene que efectivamente, o sea, a ver, ellos, estos regalos no, supongo que no se dan por una sola persona, efectivamente tú decías, tiene que haber un protocolo, no pueden negar que lo sabían, creo que eso es evidente, ningún mando medio va a hacer ese regalo sin autorización, mandan a hacer una plaquita, una cosa mucho más pedestre y que obviamente no genera un problema de esta naturaleza. Yo creo que es evidente que ahí hay una responsabilidad política importante. Pero en cualquier caso, yo tengo la impresión de que la discusión, a mí siempre me importa mucho la reacción, insisto, de la reacción de todos los demás. Hubo una reacción generalizada, sí, pero ojo con los argumentos. Sí. Muchos sostuvieron que era una ordinariez y una picantería. Un argumento que está lejos de una denuncia sobre el sexismo, ¿ya? Muchos sostuvieron, dentro de la lógica de la ordinariedad y la picantería, que esto se trataba en el fondo de algo vulgar porque vulneraba, vamos a decirlo de cierta manera, la moral de Juan Pablo II, digamos, no hablar de ciertas cosas, no tratar ciertos temas, todos los temas sexuales fuera de la cámara, fuera del salón. Bueno, creo que esa reacción tampoco habla tan bien. Es una reacción en contra, pero es una reacción en contra por el lado equivocado. Y ni hablar de Jacqueline Van Rysselberghe, que está jugando a Trump, que está preocupada porque la metáfora deshonraba a la economía y no a las mujeres, digamos. Brillante. Además, que quiero destacar un factor que además es un agregado. No solo una muñeca inflable. Le pusieron un tapón en la boca, o sea, una cosa... No, y el texto era... Y con el texto, que bueno, venía a hablar. Y además, permítanme un análisis de la lógica. Para la idea de que la economía es como una mujer que hay que mantener estimulada,
sería en el entendido de que quien se estimula con la muñeca inflable es la mujer. Pero resulta que quien se estimula, se supone, con ese tipo de adminículo, es el varón. Por tanto, además, la lógica fallaba por todos lados. Fue un episodio muy triste. ¿Se debieron haber ido Fantuzzi? ¿Se debió haber ido el ministro de Economía, no? Yo creo que Fantuzzi debió haber renunciado. ¿Renunció? No, puso el cargo a disposición. Pero no lo aceptaron. Y yo creo, O sea, un pero yo elástico. debo declarar que me ha tocado compartir con Roberto Fantuzzi en el Consejo Nacional de Observadores y tengo una relación con él y por lo tanto me declaro un poco. Pero yo en su zapato hubiera renunciado indeclinablemente y creo que Asexma queda dañado por mucho tiempo, sino para siempre, con la forma en que reaccionó particularmente en este capítulo. Ahora, yo de nuevo quiero hacer un contrapunto. Sí, que se fusiona con en la misma semana donde subimos detalles del caso de Lisset, detalles de la red de prostitución en el Sename, detalles de la muerte de este joven. La noticia fue esta otra. Entonces creo que hay una complejidad también social en por qué hay ciertos temas que tienen mayor impacto, teniendo obviamente el caso de Asexma, todo el rechazo que le correspondía. La falta de prioridades tal vez o la necesaria discusión y debate respecto de otras cosas que, por ejemplo, los niños del Sename, que se acumula información y da la impresión que el sistema político no reacciona. Y eso es bien patético. A mí me pasó lo mismo que Hernán. O sea, yo sentí que sí, la indignación es válida. Las mujeres nos violentamos muchísimo. Quiero decir que hay muchas explicaciones y argumentos que no les creo nada. Creo que la mayoría de los hombres habría actuado exactamente como actuó el ministro, como actuaron los candidatos Insulza y Guillé, con esa sonrisa que... Y me pasó que, además de no creer en esa reacción, porque yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, estamos llenos de frases políticamente correctas, pero se nos olvida el contenido, o sea, entre esas los y las, yo preferiría 1000 veces que hiciéramos cosas concretas para que termináramos con la discriminación en la AFP, que me parece que es una vejación y una humillación que recibimos todos los días. O sea, hay hechos concretos que no se hacen, ¿no? En vez de la florcita, el Día de la Madre, mucha lírica y poco hecho concreto. Si esto bastaría un proyecto de ley para terminar con esta discriminación oprobiosa y vergonzosa. Y quería decir que a mí me impresiona y me sigue impresionando mal cómo eso crea toda una avalancha de reacciones desde el gobierno, redes sociales y la muerte de Lisset por tortura, la red de prostitución en el Sename, algo que conocemos, insisto, desde el 2013, por un informe que fue ocultado primero por la Corte Suprema. Invisibilizado. Ocultado, y lo digo responsablemente, lo puede encontrar en CIPER. Y además, la muerte que a mí me pareció impresionante, porque eso llama a otros ejemplos, ¿no? Asesinar a un niño por una acusación de violación que no existe, torturándolo. A mí me parece que eso es llevar, de verdad, volver al primitivismo puro. Entonces, yo no veo una reacción en el sentido en que vamos a hacer como sociedad, y yo estoy con Alberto. Aquí la sociedad no puede echarle la culpa, y empezando por nosotros, a los demás. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestro entorno para tener una vida más amable, una reacción más solidaria, más sana, para terminar con estas caras de violencia que uno encuentra en el metro, en la calle? Tenemos que irnos a la pausa. Son las 10 de la noche con 38 minutos. Seguimos en vivo con el segundo bloque de Ciudadanos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile, 10 de la noche con 42 minutos, y vamos a otro tema de debate de esta semana. La situación de presos por violaciones graves a los derechos humanos, violadores de derechos humanos, que están en el penal de Punta Peuco y sobre los cuales algunas voces, en el mundo del derecho, incluso en el mundo de los derechos humanos, han dicho que se deberían tener algunas consideraciones en los casos en que, por ejemplo, haya enfermedades terminales o haya enfermedades tan graves como el Alzheimer. ¿Deben seguir ellos en prisión o deben ser excarcelados? Es la pregunta que les hacemos a ustedes a través de las redes sociales y es la pregunta que también abro acá en el estudio. Rafael.
Todos los organismos de derechos humanos, hice la revisión, proponen que cuando un preso tiene alguno de estos casos, ya no solo el tema de, ¿no es cierto?, alguna enfermedad terminal, sino que, por ejemplo, alguna persona con Alzheimer o que tiene una edad muy avanzada, incluso muy avanzada, vivan sus últimos días con su familia. Eso lo recomiendan todos los organismos de derechos humanos. Yo creo que, bueno, algo dice eso, ¿no es cierto? La gente que piensa y siente y vive y conoce esto profundamente. Y quiero además citar una frase que le leí a Carlos Peña que me pareció muy buena. Decía, a propósito de lo que justifica o no este tipo de decisión, de mantenerlos o sacarlos, y apelaba a la razón más que a la misericordia, que se decía, ¿qué sentido tiene la pena si el individuo no la vive como tal? Decía él, ¿no es cierto? Como castigo. Porque hay que recordar que en lo penal hay dos fines principales, ¿no es cierto? Uno que es retributivo, es retribuir al que fue dañado, ¿no es cierto? Y el otro que de alguna manera es preventivo. Entonces, la pregunta es si, ¿dónde en lo retributivo y preventivo justificamos como sociedad mantener presas a personas que sufren de Alzheimer y no saben ni siquiera dónde están, no tienen conciencia de sí mismos, o personas que están a punto de fallecer y están desahuciadas? Alberto. Bueno, yo creo que la deontología, el arte de operar con el deber ser, suena siempre muy sencilla desde el derecho y desde el imperativo categórico de la moral. Pero evidentemente si hay un problema en esto es porque no es tan sencillo. Y voy a tratar de explicar qué es lo que no es sencillo. Es evidente que la teoría de los derechos humanos señala que bajo ciertas condiciones, personas que tengan una probabilidad de muerte alta y próxima, personas que tengan enfermedades degenerativas importantes, deben ser adjudicatarias del beneficio de salir de la cárcel. Sin embargo, el problema es otro, a mi juicio, o hay algo que ocurre antes que eso. Cuando el proceso de generación de justicia fue, como lo es, fallido, cuando el gran símbolo de la justicia, que tenía que ser el juicio a Pinochet, del que Chile se comprometió además cuando Pinochet estaba detenido en Londres, no aconteció, cuando está lleno de casos de impunidad, la sensación efectiva del efecto social de la sanción no está satisfecha. Eso no ha ocurrido. Y cuando tú, luego de no haber aplicado a rajatabla, porque Chile no aplicó a rajatabla la doctrina de los derechos humanos, de la cual además fue uno de los países fundadores, aquí habló Mónica de la Vicaría de Solidaridad, esa experiencia es fundante del derecho internacional sobre derechos humanos. Y esa experiencia que es fundante fue borrada por el codo, por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con insulsa de ministro, convenciendo a los partidos políticos de defender a Pinochet en Londres del derecho internacional, que era lo que correspondía según la doctrina creada en Chile sobre los derechos humanos. Entonces, frente a eso, es evidente que es problemático. Creo que después de un gran acto de reconocimiento, raciocinio, de madurez social, sí deberíamos llegar a la conclusión de que esas personas se les debe aplicar la doctrina de los derechos humanos y deben salir de la cárcel, pero no sin antes pasar por este camino. Creo que es importante la distinción que hace Alberto. Yo me sumo a aquellos que, entendiendo que esta es una regla general, ¿cierto?, para ciertos casos muy especiales y el debate está en si incluir o no crímenes de lesa humanidad, creo que hay un sentido de justicia, que hay un sentido de misericordia y, como decía bien Carlos Peña, también hay un sentido de racionalidad. Son personas que en la práctica no están viviendo el castigo de su condena. Y creo que vale la pena hacer el punto que hoy día levanta Alberto, que hoy día la encuesta CADEM, dicho sea de paso, es bien clara. Hay una sensación de impunidad todavía muy presente entre los chilenos. Por eso hay personas que, frente a este debate y la aplicación de los derechos humanos, incluso aquellos que cometieron las violaciones, se ve como una desproporción. Yo creo que, creo que hay que empatizar con ese sentimiento, pero la racionalidad y la misericordia y un cierto sentido de justicia
indican de que habría que también aplicárselo a ellos. Hay además, y aparte de esa sensación de impunidad, que no es una sensación, es una realidad, digamos, de largos años en que las penas que debían cumplirse no se cumplieron, también me parece una sensación social de mucha desconfianza hacia la aplicación de razones humanitarias o de salud en estos casos. Porque hay antecedentes, partiendo por Pinochet. Partiendo por Pinochet, que llegó a Chile precisamente por esas razones humanitarias y se burla del mundo parándose en la losa del aeropuerto. Recordemos a Mónica Arellano Stark. En el caso de Arellano Stark también hubo reportes que eran falsos acerca de su enfermedad. Entonces, también me parece que hay una desconfianza social basada en hechos justificados, en hechos que han ocurrido en Chile, en que la gente se pregunta, ¿realmente esta persona está tan enferma? ¿Realmente tiene una enfermedad terminal? ¿Realmente tiene Alzheimer? Entonces, tampoco está esa certeza en que las instituciones cumplen correctamente su función en ese caso. Me parece que eso también explica en parte, Hernán, las cifras de esa encuesta. Probablemente sea uno de los factores, esa desconfianza sobre si realmente las razones humanitarias se están aplicando por hechos completamente justificados o si hay algo más. Yo iba a decir precisamente eso. O sea, yo creo que hay varios elementos sobre la mesa, ¿no? Y uno de ellos es la desconfianza. O sea, ¿de verdad está con demencia senil? ¿De verdad tiene cáncer? ¿De verdad es Alzheimer o es una estratagema, como se ha vivido varias veces, para engañar, para obtener impunidad? Y yo creo que, bueno, eso se puede subsanar de verdad fácilmente, con exámenes hechos por entes externos, autónomos, que den credibilidad a toda la población. Pero hay varios elementos más. Hay un segundo elemento para mí de los que aquí no se han citado y es la falta de arrepentimiento. Es brutal. O sea, no ha habido un arrepentimiento formal, real, de los crímenes que cometieron. Y no estamos hablando de simples crímenes, ¿no? Se quemaron huesos, se lanzaron gente al mar, se violaron mujeres con perros. O sea, los relatos del horror que vivió Chile, nos cuesta mucho asumirlo y mirarnos al espejo, porque es más de tropas de ocupación que de soldados chilenos. Con gente indefensa, además. Con las mujeres fue una cosa horrorosa. Y yo creo que ahí vienen otros factores que a mí me hacen mucho ruido también. Cuando tú decías lo de la razón, que es la columna de Carlos Peña. Finalmente, claro, si la persona, el asesino, el torturador, no tiene conciencia del castigo, lo que tú estás haciendo es castigar a la familia. El castigo lo siente la familia. Y yo quiero decir algo que seguramente a algunos les va a chocar, pero mi principal orgullo, cuando uno ha vivido experiencias como las que nos tocó vivir durante la dictadura, es que después de haber vivido todo eso, uno dice, somos distintos a ellos. Ese es mi principal orgullo, ese es mi pilar, ese es el pilar que me permite mirar a mis nietos, a mis hijos, con la cabeza en alto. Y por eso digo, no puede ser que estas situaciones se repitan igual que las del Sename. Quede al albedrío, a la decisión de un juez, de una comisión de gendarmería en la cual no tenemos ni una confianza, porque la clase política no hace lo que tiene que hacer, que es juzgar, porque no hay ninguna ley, ningún tratado internacional que te diga lo que tienes que hacer. Y aquí entonces hay que legislar para presos de delitos comunes y presos por violaciones de derechos humanos. Pero ahí hay que solucionar un problema de partida. Si vamos a dar beneficios a todos por igual, hay que terminar con la inequidad y la bochornosa desigualdad del régimen carcelario. Porque si les vas a dar beneficios a las personas que tienen demencia senil, enfermedades terminales o Alzheimer, a unos y a otros violadores de derechos humanos y gente de delitos comunes, terminemos con el beneficio primero que marca la desigualdad, que los violadores de derechos humanos han gozado antes del régimen carcelario, que era una vergüenza, y luego igual de un régimen que tiene muchos beneficios. ¿Y debería exigirse, en el caso de quienes estén todavía en el uso de sus facultades, el arrepentimiento o alguna señal pública como requisito para optar a estos beneficios? Lo pregunto porque es un tema de controversia. Puede estar la controversia acerca de qué sinceridad o qué valor realmente tiene un arrepentimiento que se hace en público para obtener un beneficio. ¿Sirve? ¿Debería requerirse? El arrepentimiento de Carlos Herrera, que es el que yo conozco, el asesino de Tucapel Jiménez y del electricista que mataron para fingir que era el asesino de Tucapel Jiménez, me parece que fue bastante contundente porque hizo una colaboración sustantiva.
Pero yo creo que si hubiera una colaboración y arrepentimiento, y lo voy a decir así, no seguiríamos buscando tantos cuerpos, no habría tantas personas que siguen buscando lo suyo. Y eso es porque todavía hay un silencio que avergüenza. No, creo que es difícil de... Creo que el arrepentimiento tiene que nacer no por una contraprestación, porque hay un incentivo básicamente a decir lo que el resto quiere escuchar para poder recibir el beneficio. Creo que simplemente no funciona. Un solo comentario en general a lo que hemos estado conversando en este programa. Creo que hay un punto que tiene que ver con un cierto sentido de comunidad en este Chile que, entre comillas, ha sido tan exitoso en su progreso económico. Veía hace muy pocos días está el PNUD celebrando los 20 años, ¿cierto? Y había una encuesta que preguntaba qué era lo más importante para los chilenos hace 20 años, el progreso económico. Y hoy día está eso en cuarto lugar. Y era más importante otras cosas para los chilenos, que tienen que ver con una sociedad más igualitaria, más respetuosa. Creo que hay una demanda por comunidad en este Chile tan individualista. Hay una demanda por diálogo frente a toda la rabia acumulada. Creo que es importante también levantar esos temas. El próximo año es un año electoral, con una política que está muy debilitada. Siento que hay que reconstruir ciudadanía y que lo económico es una dimensión de esta sociedad, pero que claramente se ha llevado probablemente todos los órdenes de importancia en los últimos años y todas las señales que estamos viendo socialmente de las reacciones, en fin, de la violencia, son señales que tenemos que leer como país. Sí, yo creo que frente a la pregunta de Daniel hay un punto que me suena interesante, incluso de un arrepentimiento forzado. Si hay algo que es importante en casos como estos, primero es demostrar que la sociedad tiene más poder que estos individuos. Y que estos individuos tengan que negar un principio articulador muchas veces de su vida, de sus creencias, para obtener un beneficio, solo los va a señalar de que ellos cometen un acto simplemente de cobardía y que prefieren cometer ese acto para poder obtener un beneficio que quedarse creyendo lo que creen en la cárcel. Creo que eso como señal, fuera de la cárcel, fuera de él y fuera incluso del mundo de los derechos humanos, como señal social, los debilita mucho y creo que produce un efecto interesante. Creo que los vuelve marginales en un sentido de los valores, los vuelve débiles. Gran parte de la forma en que opera el autoritarismo no es porque la gente esté convencida de que tienen la razón, por de pronto no es así. Es porque sienten que es demasiado fuerte y no hay forma de combatirlo. Cuando tú los ves convertidos en un grupo de cobardes, cuando ya no pueden reírse del sentido común, sino que además tienen que repetirlo, aunque sea forzadamente, creo que les ha asestado un golpe importante. Y creo que es importante que eventualmente, si se les va a dar ese beneficio, que al menos se pida formalmente que frente al país tengan que declarar su arrepentimiento. Y si después, saliendo del tribunal, se repiten para sus adentros que por ningún motivo lo harían de nuevo, ya eso es otra historia y ellos tendrán que verla consigo mismos. Rafael. No, yo esta semana me quedo con una sensación un poquito amarga, pero que creo que en un vaso medio lleno puede terminar siendo positiva. La mayoría de las cosas que pasaron esta semana no hace más que recordarnos la precariedad con la que este país enfrenta tantos desafíos tan importantes, sobre todo relacionados con algunas de las personas más frágiles de nuestro país, con niños en situación de calle. Yo me acordaba por lo que decía recién Mónica, dejando de lado por un segundo el tema de derechos humanos y pensando en las cárceles en un concepto más general. Sí. ¿Cuándo fue el incendio? San Miguel se llamaba, ¿no? Eso no fue en 2011, 2010, estaba Felipe Bulnes. Diciembre del 2010, se cumplió hace poco un nuevo aniversario. Salió del ministerio y se fue a educación, si recuerdo bien, y lo aplaudían porque había empezado, yo no sé si es cierto o no, estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en si el país está preparado para, de verdad, hacer un cambio en la manera como trata a tanta gente que está, al final del día, entre aquellos que son los más frágiles, porque un preso en una cárcel
más allá de la aberración que haya cometido, es probablemente uno de los individuos que tiene la vida más precaria que uno puede imaginar en la sociedad. Y a mí me parece que es tan importante, y aquí no estoy pensando esto desde una mirada valórica, es tan importante desde un punto de vista de la responsabilidad que tenemos absoluta como sociedad para seguir funcionando, que nos hagamos cargo de ello. Y no lo estamos haciendo. Entonces, no sé si esto genera algún sentido de urgencia. Tienes tanta razón que yo me acuerdo, la indignación que había esos días era porque murieron gente que fue tomada presa por vender... Sí, por cabros los CDs. Por vender videos piratas. Bueno, claro. La sensación de impunidad, lo que te genera violencia, es saber que un vendedor de CD pirata va preso, o el que se robó un chocolate en un supermercado, y tiene la misma pena que un tipo de los grupos de pirámides, estafas piramidales, o de los casos de colusión, porque el sistema penal está obsoleto. Entonces, eso es lo que la gente lo capta y te genera una sensación de impunidad y de violencia muy grande. Y yo creo que a eso hay que apuntarle. Hay que apuntarle de cómo como sociedad nosotros impulsamos, exigimos, pedimos y por favor, construimos desde las universidades, desde los colegios profesionales, proyectos que permitan llenar los vacíos desde donde hoy día se están aprovechando algunos para corromper, para profitar y para lucrar. Tenemos que ir a la respuesta de la pregunta que les hacíamos a ustedes, la respuesta de la votación, si estarían de acuerdo con excarcelar a presos violadores de los derechos humanos que hoy estén con enfermedades terminales. Ustedes vieron el debate y está muy dividido. 51% dice que sí estaría de acuerdo con excarcelarlos, 49% dice que no, prácticamente 50 y 50 la división de nuestro grupo. Distinto, por ejemplo, lo que veíamos en la encuesta CADEM, donde había un claro rechazo. Aquí, presenciando además el debate que se dio, las respuestas son distintas y hay opiniones completamente divididas en mitad y mitad. Les agradezco a todos por el programa, les agradezco a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes, en el que va a ser ya el último programa del año. Así que algo de recuento ahora también de lo que ha pasado en este 2016. El último programa de 2016, la próxima semana aquí en Ciudadanos.